cultural no se tiene que dejar de lado. No es la batalla política o la cultural, es y la cultural. De hecho, nosotros hacemos batalla cultural aún desde la política. Entonces, de repente hay gente que no entiende algunas cosas que hago. No sé, por ejemplo, si yo de repente decido discutir con un artista popular, el problema no es el artista popular. O sea, ¿ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y de cómo, digamos, interactúa, digamos, el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, la cultura? Digo, me pongo a hablar de eso, es un bodrio, nadie me va a dar ni 5 de pelota. O sea, pero además nadie me lo va a preguntar, a nadie se le ocurre preguntarme semejante cosa. ¿Qué es Ahora, si yo, digamos, mediante una discusión de esas características, te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Les puedo asegurar que si con ese énfasis se metieran en política, saben el problema que estarían los políticos y saben qué cerca estaríamos del anarcocapitalismo. Entonces, si ustedes en principio entienden que los impuestos son un robo, punto de base, y que jamás un político lo va a poder gastar en lo que ustedes quieren de la manera que ustedes quieren, porque además, aun cuando lo gastaran en lo que ustedes quieren, el solo costo de transacción ya es un problema, y además tampoco conocen sus preferencias, así que tampoco va a ocurrir. Pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política, o sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, esto, a mí me sirvió para dejar de manifiesto cómo el señor Quintela decía que no tenía plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado. Con lo cual ahí hay un agravante adicional y que alguien debería explicarlo. Y que además esos artistas militaban una determinada idea y se dedicaban a ensuciar, por ejemplo, a los que adhieren a las ideas de la libertad. Es decir, con lo cual esos artistas dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que que son financiados robándole la plata del bolsillo a ustedes.